un podcast de Cooperativa. Fuego en el Lastarria, hay estudiantes identificados. Alcalde Belolio habla de violencia política y apunta a grupos de ultraizquierda en los liceos emblemáticos. No es una batalla cultural, es una batalla social, dice en la entrevista con Archie el presidente Kast, que defiende sus prioridades en las primeras 3 semanas de gobierno. El mandatario dice que fue el director Serna y no la ministra Steinert quien removió a la subdirectora de inteligencia de la PDI. También justificó la salida de la ahora exdirectora del Cernamec pese a su tratamiento contra el cáncer. La presidenta del Senado se suma a las críticas. Además, Kast anunció que se va a rebajar el sueldo y que una vez tomada la decisión sobre los indultos, enviará un proyecto para reformar esa facultad presidencial. Por homicidio consumado, 3 crímenes de carácter frustrado formalizan al joven que asesinó a su inspectora en el Instituto Lezaeta de Calama. Licencias con pituto, se suponía que estaban con reposo y andaban trabajando en otro lado. Son más de 6.000 funcionarios públicos, algunos reincidentes, y la mayoría de Integra y la Junji. En el mundo, otro mensaje de Trump a Europa por el estrecho de Hormuz. Vayan a buscar su propio petróleo, dice. Polémica por la pena de muerte para palestinos aprobada en Israel. Y en el fútbol, muere. Bolivia, Italia y otras 10 selecciones definen a los últimos clasificados al Mundial. Esta tarde, la U y Audax Italiano animan duelo clave de la Copa de la Liga. Transmite Cooperativa Deportes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Y nos vamos a la comuna de Providencia para saber de los estudiantes encapuchados que iniciaron un incendio en la inspectoría del Liceo Lastarria. El alcalde Belolio denunció violencia política. Habría un alumno identificado, Felipe Cofré. Buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Claro, lo informamos cuando estaba ocurriendo este fuego que se inició en la inspectoría del Liceo Lastarria, múltiples daños en salas superiores, también un profesor con una lesión en la mano. Es el resultado de este nuevo hecho de violencia escolar registrado al interior del Liceo Emblemático José Victorino Lastarria en la comuna de Providencia. Todo empezó en el primer recreo de esta mañana cuando encapuchados encendieron fuego a un basurero en el patio del liceo y con bombas molotov luego prendieron fuego a la inspectoría. En paralelo habrían desplegado un lienzo con consignas alusivas al Día del Joven Combatiente. Fueron los mismos docentes que con extintores tuvieron que controlar las llamas, afortunadamente evitando la propagación de este incendio, y de forma inmediata debieron evacuar a la totalidad de los alumnos, suspendiendo las clases al instante. Los estudiantes dicen que los involucrados son alumnos regulares del liceo, descartando intervención externa en este ataque. Vamos a escuchar a un par de ellos y también a apoderados que, muy asustados, llegaron a retirar a sus hijos a la entrada del colegio. Hubo fuego en 2 zonas, si no me equivoco, quemaron un basurero también y la oficina de inspectoría creo que se quemó por lo que vi, y habían capuchas en la cancha, disculpen, y tiraron un basurero, le tiraron, creo que fue una molotov. Estamos acostumbrados en verdad, porque colegio emblemático sabemos que pasan este tipo de altercados. Al fin y al cabo igual tienen que poner una mano más dura porque está la básica al lado. Fue justo la división entre la básica y entre el colegio, entonces es peligroso para los niños. Eran alumnos, sí, eso estamos seguros. Aquí en el Liceo Lastarria no se mete ningún encapuchado de afuera. Aquí son siempre 100% estudiantes. Para la gente en la casa que lo dice, no, es que esta gente son adultos que vienen de otro lugar. No, señores, aquí son solamente estudiantes. Claro, lo decía este alumno y lo confirmaba más tarde el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, que además afirmó que este es un hecho de violencia política. Apuntó directamente a un grupo de extrema izquierda anarquista. El edil también dijo que ya hay un alumno identificado, uno de los 3 estudiantes que habrían iniciado el incendio en la inspectoría y que habrían aprovechado la masa de estudiantes que tuvo que ser evacuada para precisamente dejar el liceo. Vamos a escuchar precisamente al alcalde de Providencia, Jaime Belolio. Fueron 3 encapuchados que estaban adentro de nuestro colegio. Fueron al baño, se encapucharon, tenían unos bidones azules con benzina, incendian esta oficina que está acá con el riesgo que pudieran haber quemado el colegio completo. Aquí estos son grupos que han hecho violencia política. Esto es un grupo de extrema izquierda anarquista que pretende justificar su violencia para
sus ideas políticas, desplegaron un lienzo supuestamente relacionado con el Día del Joven Combatiente. Le vamos a decir, en Providencia no los vamos a dejar destruir la educación pública. Claro, el alcalde Belolio anunció además que se interpondrán querellas, además de invocar la ley Aula Segura en contra de estos 3 estudiantes que habrían iniciado estos incidentes, medidas que serán apoyadas desde el gobierno, que se sumará a estas acciones legales. Esto se suma a otro hecho de violencia escolar que ocurre con estudiantes del Liceo 7 ayer en Ñuñoa, que en cercanías del Metro Izaguirre terminan apuñalándose uno a otro, supuestamente por defender a una alumna que estaba sufriendo bullying. Se genera precisamente este ataque por parte de un estudiante que fue suspendido también del Liceo 7. Ataque incendiario esta mañana en el Liceo Lastarria. Ha habido incidentes durante toda esta jornada, de los que vamos a seguir pendientes contigo, Felipe. Eso del Liceo 7, el Liceo 7 de Ñuñoa, el José Toribio Medina, que está ahí en Irarrázaval, cerca del metro Manuel Montt. Monseñor Izaguirre, claro. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya, más de los colegios. Se está desarrollando la audiencia de formalización del estudiante que protagonizó el ataque fatal, ¿no? La tragedia del Instituto Lesaeta en Calama. Se han revelado antecedentes muy delicados. Hablan de que el objetivo eran alumnos de educación básica, de planificación, con estos escritos que han trascendido del joven responsable. Tiene 18 años, según la Fiscalía, es imputable. Dayan Márquez, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Verónica, minutos antes del mediodía comenzó en el Juzgado de Garantía de Calama la audiencia de formalización de cargos contra HML de 18 años, el único imputado por el sangriento ataque en el Instituto Silva Lesaeta de Calama. En una instancia marcada por la crudeza del relato, el Ministerio Público reveló que la tragedia no fue un acto impulsivo, sino un plan meticulosamente orquestado durante alrededor de 4 meses bajo el nombre de 10 Irae o Día de Ira. Según los cuadernos que se incautaron en la habitación del imputado, el joven actuó movido por el odio y la misantropía, confesando incluso que su objetivo era atacar a los niños de primero básico por ser, según sus escritos, blancos fáciles y puros. Al ingresar al recinto, portaba un arsenal inspirado en matanzas escolares de Estados Unidos y Rusia, incluyendo una katana de 68 centímetros y un artefacto explosivo simulado. El fiscal Eduardo Peña entregó detalles respecto a los delitos por los que se imputa y se formalizó al imputado. Escuchemos lo que dijo la audiencia. Un homicidio calificado consumado, con modalidad de alevosía y premeditación conocida. En segundo lugar, 4 homicidios calificados frustrados, con modalidad de premeditación conocida y alevosía. Un delito de ley de control de armas del artículo 2, letras D y E, que corresponde a tenencia de artefactos o dispositivos y piezas explosivos. Un delito también de porte de arma cortante o punzante, reiterado, conforme al artículo 188 bis del Código Penal. Sin perjuicio de ello, se consideran las circunstancias agravantes del artículo 12, número 21, cometer el delito motivado por la edad de la víctima, y número 22, cometerlo contra personas menores de 18 años. La imputación de homicidio calificado se sustenta en la alevosía y la premeditación conocida. Del mismo modo, en este instante, esta audiencia continúa, se están discutiendo las medidas cautelares. Recordemos que el Ministerio Público había señalado que iba a solicitar la prisión preventiva. Nos mantenemos atentos a ver qué es lo que ocurre en este contexto. También señalar que, según la información que ha trascendido en las últimas horas, tanto el menor de 15 años que se encuentra hospitalizado y la paradocente se mantienen todavía internados en estado grave. Sí, son de los heridos más delicados, ¿no?, en su estado de salud después de lo ocurrido ahí en el colegio Lesaeta de Calama, con referencias incluso a atacantes que protagonizaron hechos similares en el extranjero, que estaban como grabadas, no escritas en las armas de este joven que decide realizar este hecho en una suerte de día de ira o día de furia que tenía previamente escrito, previamente planificado. Alevosía y premeditación, como decía Dayan, las claves de ese alegato que escuchábamos, los cargos: homicidio, porte de armas y otros. Dayan Márquez, cualquier novedad ampliamos. Gracias. Buenas tardes. Vamos a otro tema. Sabemos de la cautelar de sujeción a vigilancia con la que quedó el alumno que llegó con un arma a un colegio en Curicó en la última jornada. Se precisó
lo que ocurrió por parte de la Fiscalía, la dinámica de los hechos, como dicen las policías. Cristian Aburto, buenas tardes. Verónica, Rodrigo, buenas tardes. Hoy se desarrolló el control de detención del alumno de 15 años que el lunes fue detenido luego de llegar con un arma de fuego cargada al Colegio Polivalente Japón de Curicó. El menor quedó con la medida de sujeción a vigilancia de institución, por lo que se le acompañará y se informará periódicamente al juez sobre sus acciones, quedando en total libertad y puede volver al establecimiento educacional sin ningún problema. Este caso se enmarca dentro de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que además de hacer responsable a los menores por los ilícitos, también tiene como foco la reintegración a la sociedad. Por eso estará bajo vigilancia, la cual dispondrá de psicólogos para el joven, quien no tenía causas pasadas en el sistema penal. El delito por el que fue juzgado es porte ilegal de arma de fuego apta para el disparo y municiones. Es por eso que el fiscal del Maule, Jaime Rojas, explicó el porqué de la decisión de la medida cautelar. El día de hoy se formalizó investigaciones contra este menor de edad, adolescente, por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones. Estas armas y municiones se encuentran aptas para el disparo. Este joven no tiene ninguna otra causa en el sistema penal, el primer acercamiento, como dije en la audiencia, por lo tanto solamente se decretó una medida cautelar, que era el artículo 155 letra B, sujeción a institución, a vigilancia de institución, que en este caso es una institución que acompaña las medidas cautelares, que de la ciudad de Talca, y la idea es que este joven esté acompañado por los profesionales del área, que pueden ser psicólogo, asistente social, para que de alguna manera lo orienten en su conducta. Bien, en el control de detención también se precisó la dinámica de los hechos. El escolar llegó al colegio en la mañana y se ubicó en el exterior. Vamos a tratar de mejorar la comunicación con Cristian Aburto, que tiene la información de Curicó, en el la formalización de este alumno que llegó con un arma a su colegio ahí en Curicó. No es el único, ayer se conoció también de un adolescente que había herido con un arma blanca a un compañero en un colegio de Ñuñoa. Lo que contaba Felipe. Y había un tercer caso relacionado con lo mismo. Vamos a ir con eso, la Araucanía. Cristian. Así es. Bueno, les comentaba que en el control de detención también se precisó la dinámica de los hechos. El escolar llegó al establecimiento por la mañana y se ubicó en el exterior. Ante eso, uno de los profesionales del colegio le pide que entre y luego de la nula respuesta se da cuenta que tiene un arma de fuego, por lo que llama inmediatamente a Carabineros y a su madre, quien finalmente confirma que tiene el arma, la que él habría escondido en un sitio cercano. El arma, que ya fue incautada, está debidamente inscrita a nombre de la abuela del joven y estaba en su domicilio, por lo que el menor la sacó y la llevó al colegio. El defensor de la niñez, Anuar Quesille, entregó su opinión de esta situación y también de las otras. Por eso que afirma que esto se da cuenta de una crisis. Podemos escuchar a Anuar Quesille, el defensor de la niñez, mientras mejoramos la comunicación con Cristian Aburto. La violencia escolar de la que hemos sido testigos en los últimos días no corresponde a hechos aislados. Hoy estamos frente a un problema estructural que refleja un deterioro muy amplio en las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes. La evidencia muestra que un número significativo de estudiantes ha experimentado situaciones de violencia en sus establecimientos, lo que da cuenta de una crisis de convivencia educativa que repercute gravemente en el bienestar de la niñez. Como Defensoría de la Niñez, hemos sido enfáticos en que estas medidas de seguridad deben ir acompañadas de estrategias que permitan abordar las causas de fondo, incorporando acciones en los entornos familiares, sociales y comunitarios. Bien, pese a la situación en el Colegio Polivalente Japón de Curicó, continuaron las actividades, por lo que generó críticas por parte de los apoderados, quienes cuestionaron la falta de comunicación oportuna por parte de la dirección del colegio. En el control de detención de esta jornada, el menor no quiso prestar declaraciones y si bien en el parte policial se indica que tiene algún tipo de condición especial, la defensa no aludió a eso en la audiencia, por lo que en síntesis, como decíamos, el tribunal dispuso que el menor quedara con sujeción a vigilancia. Ya pues, Cristian Aburto con la información. Muchas gracias, buenas tardes. Otro caso de los últimos días, lo de Angol. Claudio Arévalo en el sur, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo, Verónica? Buenas tardes. Un alumno del Liceo Comercial Armando Bravo, esto en la ciudad de Angol, fue detenido en las últimas horas portando 2 armas de fuego y droga. El estudiante entregó una de estas armas al director del establecimiento y tras la llegada de personal de Carabineros descubrieron que en la mochila también mantenía otra pistola, droga y dinero en efectivo, según se indicó. El prefecto de Carabineros de la provincia de Malleco, Manuel Aravena, conversó con Cooperativa y entregó detalles de
de la detención de este estudiante. Carabineros procede a la revisión de la mochila de este alumno, encontrando en su interior una pistola adaptada para el disparo, droga y dinero en efectivo, procediendo a la detención de este. Continuaremos con reuniones de coordinación con el DAEM, municipio y directores de establecimientos educacionales. Como lo apunta el oficial, hay reuniones en curso en la provincia de Malleco con toda la comunidad educativa para buscar salidas a esta situación que preocupa también en esa provincia. Este hecho, Verónica Rodrigo, ocurre en momentos cuando desde la Municipalidad de Temuco también confirman que se está estudiando la instalación de pórticos detectores de metales en un tercer establecimiento educacional de la capital de la Araucanía. Gracias, Claudio. Buenas tardes. Volvemos a hablar de licencias médicas en el sector público, pero ahora en particular de los más de 6.000 funcionarios que hicieron uso del reposo, supuestamente por estar enfermos, pero para trabajar en el sector privado. Gloria Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Y en el contexto de la cuenta pública de la Contraloría General de la República, fue la Contralora Dorothy Pérez quien reveló un nuevo consolidado de información circularizada que da cuenta de 6.311 funcionarios públicos que, contando con licencia médica, trabajaron en ese periodo de tiempo en el sector privado. Esto se suma a lo que ya sabemos, 25.000 funcionarios que viajaron al extranjero contando con licencia y por el cual se lleva adelante investigaciones penales por los delitos de obtención de licencias médicas falsas y fraude de subvenciones. Para considerar si trabajar en el sector privado mientras se presenta la licencia en el sector público es o no delito, depende si es que la licencia es falsa o no. Lo explica Gustavo Riveros, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la USACH. Este tipo de casos, la calificación como delito no dependerá si estamos frente a licencias falsas. El hecho debería ser perseguido con la misma calificación jurídica que los casos que están siendo perseguidos por el Ministerio Público, por funcionarios públicos que viajan con licencia. Lo que hay que determinar es si esa licencia es falsa. En el evento en que los funcionarios solo hayan incumplido su reposo médico, que es algo que tiene que determinar la investigación tanto penal como administrativa, eso sería una sanción administrativa que tiene que establecer con el respectivo sumario la institución en donde presta función cada funcionario público. Los organismos que lideran esta lista de trabajadores que ejercieron en el sector privado contando con licencia en el público son la Fundación Integra, seguido por la Junji, el Servicio de Salud de Concepción, la Universidad de Chile y el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Para la vicepresidenta nacional de la CUT, Gabriela Farías, es importante que los trabajadores que incumplen con la normativa sean sancionados en su mérito porque su ausentismo acentúa los problemas en el sector público. Las personas que se aprovechan del Estado y van a sus otros trabajos o buscan otros trabajos o actividades remuneradas, esas personas tienen que tener una sanción ejemplar porque no solo dañan una imagen del funcionario y la funcionaria público, sino que además provocan el deterioro del sistema porque su ausentismo hace que se agraven los problemas que ya están presentes en general en el servicio público. En eso sí, la representante de la CUT llamó a no generalizar a todo el sector público por estos casos donde sí puede haber un mal uso del beneficio, sobre todo, dijo, a las trabajadoras porque en su mayoría son mujeres de la Fundación Integra o de la Junji que lideran esta lista y que también lidian en sus trabajos con menores de edad, lo que puede conllevar de por sí a mayores riesgos de salud. Gloria Gutiérrez, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos con la política, la entrevista de la Archi al presidente de la República esta mañana. Estuvo ahí Verónica Franco en nombre del Diario de Cooperativa. Kast, que defiende la conducción de su gobierno en medio de varias controversias y este escenario, ¿no?, que se ha dibujado de estrechez fiscal, de la necesidad de priorizar. Respaldó a su ministra de Seguridad. Habló incluso de bajarse el sueldo. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Varios temas se abordaron en esta primera entrevista del presidente José Antonio Kast con el mundo de las radios. Exactamente 3 semanas se cumplen hoy desde que el presidente llegó a liderar el Palacio de la Moneda y hoy a las 8 de la mañana el Salón O'Higgins estaba dispuesto a responder las preguntas de los representantes de la Archi. El tema que cruzó toda la conversación fue la conducción de su gobierno y ahí explicó por qué decidió, por ejemplo, no amortiguar el alza en el precio de los combustibles, anunció
Anunció que buscará bajarse el sueldo, no dio plazo, sino que sería pronto, dijo en su caso, en el caso del presidente de la República, y en el caso de sus asesores, dijo que sería algo temporal. También definió cuáles serán sus prioridades en el gasto público, abordando diferentes controversias, como lo que tiene que ver con la no expropiación a Colonia Dignidad, las políticas de género, incluso el proyecto de Sala Cuna. Vamos a escuchar parte de las respuestas que entregó el mandatario justamente en esa línea. Si nosotros íbamos escalonando el tema de la bencina, íbamos a llegar a donde mismo, pero habiendo dilapidado recursos públicos de manera irresponsable. Franco Parisi dice que si no hay plata deberían rebajarse los sueldos de los funcionarios de la moneda. ¿Al menos lo ha evaluado? Sí. ¿Y? Ya lo anunciaré. Hablemos de Colonia Dignidad. Todos conocemos al ministro Poduje, conocemos su historia, y él claramente está priorizando el tema social. Y es la misma discusión que se genera en Santiago. Si hoy día tengo personas viviendo en la pobreza extrema y tengo otras personas ocupadas de ciertas políticas públicas que apuntan a la valorización, como dice usted, del género, bueno, yo voy a ir primero a la persona que tiene hambre, que no tiene casa, que no tiene seguridad. Pero esa es la batalla cultural que usted en campaña dijo que no iba a dar, que no era parte de la emergencia. Esto no es una batalla cultural, esto es una batalla social. Usted comprometió en 90 días tener el tema de la Sala Cuna resuelto. El ministro pidió ampliación del plazo de indicaciones ayer. Lo que pasa es que todos los cálculos que estaban hechos por el anterior gobierno, a nuestro juicio, están mal hechos. Tampoco confía en los números de la comisión técnica, que es transversal. Pero en base a datos que quizás fueron no bien informados. O sea, lo pone en duda, pero de todas maneras... Yo pongo en duda hoy día todos los números que nos entregaron del gobierno anterior. Bueno, en un momento durante la entrevista se le consultó al presidente Kast sobre nuevas ayudas sociales en el contexto de la crisis por el precio de los combustibles. El mandatario siempre habló de ayuda a los más vulnerables, no a la clase media, y desprendió algunos diálogos con actores como alcaldes. Minutos después de esa entrevista, el presidente fue a saludar a la Asociación de Municipalidades de Chile, la AMUCH, que se reunía justo a esa hora con el ministro del Interior aquí en el Palacio de la Moneda. El presidente de la asociación, el alcalde José Manuel Palacios de la Reina, comentó algunas propuestas que se podrían abordar. El congelamiento de los LEP para poder disponer de esos recursos y focalizarlo en las personas que hoy día están sufriendo producto de esta crisis económica y el alza de los combustibles. Una medida como eliminarle las contribuciones a las personas mayores ayuda a todas esas personas que están dentro del ámbito de las personas más vulnerables, ¿no es cierto?, de nuestro país, de nuestras comunas, a superar problemas que están directamente relacionados con el alza de los combustibles, como por ejemplo la calefacción ahora que viene en el invierno. Bueno, otra definición dentro de la entrevista es lo relativo al eje de seguridad. Ahí el foco de la controversia está concentrado en la ministra Trinidad Steinert, sobre todo por las dudas que hay todavía detrás del llamado a retiro de la ex subdirectora de inteligencia de la PDI. El presidente Kast hizo un blindaje a su ministra poniéndose detrás de su versión. Lo escuchamos. En esta materia, y ya lo hemos señalado, la decisión es de la máxima autoridad de la PDI. Él fue convocado a la Cámara de Diputados a exponer sobre este tema en la Comisión de Seguridad, y nosotros mantenemos la línea institucional. El director general de la PDI le solicitó la renuncia a la persona que usted menciona, y en esa línea nosotros seguimos actuando en conformidad a lo que es la reestructuración dictada por el director general de la PDI respecto de su mando. No es una batalla cultural, es una batalla social. Como escuchábamos, fue la frase que resume la explicación del presidente de la República para defender la conducción política de su gobierno. Durante esta tarde, él va a tener una serie de audiencias, entre ellas con la presidenta de la Corte Suprema aquí en La Moneda y también con el fiscal nacional. En tanto, en las Express, también aquí en Palacio, se va a reunir la ministra de Seguridad, la ministra de Educación y las subsecretarías de Interior, Sexpress y Seguridad para abordar la situación de violencia en los establecimientos educacionales. Eso será durante esta tarde. Mariano, gracias. Chao, buenas tardes. Y sepamos de la polémica por la decisión del gobierno de solicitar la renuncia a la directora de Cernameg, Priscila Carrasco, en medio del tratamiento que ella está llevando contra el cáncer. El presidente Kast también habló de este tema. Camila López, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y la solicitud de renuncia no voluntaria a Priscila Carrasco, quien hasta ayer se desempeñaba como directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Cernameg, y que se encuentra en tratamiento contra el cáncer de mama triple negativo, está generando un rechazo transversal con críticas que incluso vienen desde dirigentes del oficialismo, quienes apuntan a la falta de empatía. Desde Chile Vamos, por ejemplo, la primera reacción provino de la exministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, que manifestó
manifestó en redes sociales que la decisión duele y que sacar a Carrasco en plena alerta oncológica no es coherente, por lo cual pidió recapacitar. Sus dichos fueron respaldados por la ex candidata presidencial del bloque, Evelyn Matei, quien replicó el mensaje señalando toda la razón, Carla. En la misma línea, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de Renovación Nacional, afirmó que hay límites en política y en la vida y que es necesario más empatía y más compasión. También criticaron la decisión las senadoras de RN y el PS, María José Gatica y Paulina Bodanovich. Esta decisión no es empática, humana ni cristiana. No todo vale en política, ministra. La humanidad nunca se debe perder. Sé cómo golpea esta enfermedad física y emocionalmente es muy duro. Sumarle otro golpe no es necesario. Ella ha sufrido una enfermedad que la ha afrontado con mucha entereza y nunca, durante todo este tratamiento invasivo que ha sufrido, ha tomado licencia médica. Es una mujer que se la ha jugado por otras mujeres en el país y no merece este pago de Chile. Por favor, presidente Kast, reconsidere y deje sin efecto esta petición de renuncia no voluntaria. La solicitud fue realizada directamente por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, y responde a una auditoría instruida por el Ejecutivo a todos los ministerios y servicios del Estado y donde la administración de Carrasco habría presentado una serie de deficiencias. Según un informe interno, la gestión observada presenta deficiencias relevantes atribuibles a la Dirección Nacional del CERNAMEC en la administración de la información y coordinación institucional, afectando su oportunidad, integridad y confiabilidad. Además, estas prácticas, dice el documento, obstaculizan gravemente el ejercicio de la supervigilancia ministerial y la toma de decisiones oportunas, exponiendo al sistema institucional a riesgos críticos que requieren atención inmediata. Esta mañana, en entrevista con Archi, el presidente José Antonio Kast respaldó a la ministra Marín y dijo que si bien la situación humana es lamentable, hay un problema de confianza y de gestión. Bueno, es un hecho lamentable porque afecta la parte humana de una persona, pero nosotros tenemos que asumir con responsabilidad lo que es la gestión de un gobierno que vela por el bien de todos los chilenos. Hay una situación humana compleja, nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea humano, tratamiento médico, pero tenemos un deber de que la gestión esté bien hecha, que las confianzas estén asentadas. Y en este caso, la confianza no se dio porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante como la CERNAMEC, como es Prodemo, como es en general el Ministerio de la Mujer. Y hemos ido encontrando situaciones complejas. Por último, diputadas de distintos sectores políticos informaron que solicitaron que se cite oficialmente a la ministra Judith Marín a una sesión de la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género. Es Camila López con la información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Fuego en el Lastarria, hay estudiantes identificados. Alcalde Belolio habla de violencia política y apunta a grupos de ultraizquierda en los liceos emblemáticos. No es una batalla cultural, es una batalla social, dice en entrevista con Archi el presidente Kast, que defiende sus prioridades en las primeras 3 semanas de gobierno. El mandatario dice que fue el director Serna y no la ministra Steiner quien removió a la subdirectora de inteligencia de la PDI. También justificó la salida de la ahora exdirectora del CERNAMEC pese a su tratamiento contra el cáncer. La presidenta del Senado se suma a las críticas. Además, Kast anunció que se va a rebajar el sueldo y que una vez tomada la decisión sobre los indultos, enviará un proyecto para reformar esa facultad presidencial. Por homicidio consumado, 3 crímenes de carácter frustrado formalizan al joven que asesinó a su inspectora en el Instituto Lesaeta de Calama. Licencias con pituto, se suponía que estaban con reposo y andaban trabajando en otro lado. Son más de 6.000 funcionarios públicos, algunos reincidentes, y la mayoría de Integra y la Junji. En el mundo, otro mensaje de Trump a Europa por el estrecho de Hormuz. Vayan a buscar su propio petróleo, dice. Polémica por la pena de muerte para palestinos aprobada en Israel. Y en el fútbol, muere. Bolivia, Italia y otras 10 selecciones definen a los últimos clasificados al Mundial. Esta tarde, la U y Audax Italiano animan duelo clave de la Copa de la Liga. Transmite Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.